Hola chicos, saludos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video en el cual vamos a estar viendo un poco sobre la clasificación de los derechos humanos. Si bien es cierto, los derechos humanos los conocemos, ¿verdad? La mayoría de derechos humanos, pero se clasifican por generaciones, ¿sí? Fíjense que los derechos humanos no aparecieron todos en la misma época, sino que ustedes ya lo vieron en el video y los derechos humanos han ido apareciendo conforme se han ido dando las luchas sociales. Entonces, las luchas sociales han servido para promover los derechos humanos. Pero sin mayor preámbulo, vamos a ver cada una de estas generaciones. Y comenzamos con los derechos de primera generación. Los derechos de primera generación incluyen los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas, pues su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todas y todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a una libre expresión, el derecho a la propiedad. Algunos de estos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato. Fíjense que pues estos derechos, los derechos civiles, los tenemos desde el momento de que nacemos. Pues en algunos países como el nuestro es desde que se da la concepción en el vientre de nuestra madre, pero en otros países como en Estados Unidos, en algunos lugares también se da desde que se nace. Los derechos políticos son diferentes porque los tenemos todos, pero los tenemos a partir de los 18 años. Entonces, cuando yo saco mi documento, allí pues yo ya estoy asumiendo mis derechos, o ya tengo que acceso a mis derechos políticos, y lo vemos bien explícitamente en el derecho al voto, ¿verdad? Un menor de edad no va a emitir el sufragio, sino que hasta que ya se es mayor de edad. La segunda clasificación son los derechos de segunda generación, y aparecieron en el mundo a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna. Fíjense que también hay que ver el contexto en el que nacen estos derechos. Estos derechos nacen principalmente en Europa durante la primera y segunda generación, ya que pues a los estados les preocupaba solo tener una buena intervención en el conflicto, no les importaba cómo vivían sus habitantes. Entonces se comienzan a dar estas luchas por que se fuera tomado en cuenta todas las personas y que estas personas tuvieran un desarrollo integral. Entonces, uno de los derechos es más explícitos, o que mejor explican esta generación de derechos, es el derecho a la educación, ¿sí? Posteriormente tenemos los derechos de tercera generación. La tercera generación de los derechos ha ido incorporándose a las leyes
a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y del que todos podamos disfrutar. Fíjense que también en esta parte, ¿en qué momento nacen estos derechos? Nacen a raíz de todos estos problemas o conflictos étnicos que se han dado en la humanidad. También ustedes han visto, ¿verdad?, cómo la contaminación ha ido aumentándose gradualmente en nuestros países. Entonces, a raíz de ahí nace esta necesidad de que se proteja el medio ambiente, ¿verdad?, para las personas. Entonces, así es como han surgido estas tres clasificaciones de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Espero que este video les sirva. Para cualquier observación o comentario, estaré pendiente en los grupos de WhatsApp. Bendiciones.